Terceras jornadas multidisciplinarias de actualización en el cáncer de pulmón. La citología en el diagnóstico del cáncer de pulmón. Oportunidades y limitaciones. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la organización y en especial al doctor Joaquín Casal esta invitación que supone para mí una importante distinción, máxime cuando en esta ciudad se encuentran personas con muy alto prestigio en estos temas citológicos, como la doctora Álvarez Martín, del servicio de la doctora Carmen Navarro, y personas de los grupos de trabajo de los doctores Josu Antón Badiola y Joaquín González Carrero. Una gran variedad de técnicas están disponibles para alcanzar el diagnóstico por citología del cáncer de pulmón. La selección de la técnica más apropiada en cada caso está determinada por el tipo de cáncer, el tamaño, la localización y el presumible estadio. El empleo del esputo como medio diagnóstico citológico es conocido desde hace muchos años. A Wassi, en 1943, se le atribuye la primera comunicación de la presencia de células malignas en el esputo. También entre las primeras referencias están los estudios citológicos de esputo del Kaiser Federico III de Alemania, por Virchow y Waldeyer, personas muy relevantes en el mundo de la medicina. El esputo es el método menos invasivo para alcanzar el diagnóstico en pacientes con cáncer de pulmón. Aunque tiene una alta especificidad, tiene baja sensibilidad. La sensibilidad es mayor para el carcinoma escamoso, el cual tiende a presentarse más proximalmente en el árbol bronquial que el adenocarcinoma, que tiende a presentarse más periféricamente. La citología de esputo es particularmente de utilidad en pacientes con tumores de localización central, carcinoma escamoso y carcinoma anaplásico de célula pequeña. La sensibilidad también depende del número de muestras de esputo estudiadas. Con el empleo de técnica monocapa se ha mejorado algo la sensibilidad. Se obtiene una mejor preservación y tinción, con lo que se reduce las muestras insatisfactorias y el porcentaje de falsos negativos, permitiendo unos diagnósticos más definitivos. La punción aspiración transtorácica de pulmón es casi tan antigua como el estudio citológico del esputo. Las primeras descripciones están sobre los años 1880. A partir de 1950 empiezan a utilizarse agujas más finas y desde 1965 la punción se realiza guiada por las imágenes radiológicas. La punción transtorácica presenta un rango de sensibilidad para los cánceres periféricos de pulmón en relación con su situación y el tamaño del tumor, según sea superior o inferior a 1,5 centímetros. Las causas más frecuentes de resultados negativos son la no punción de la lesión, punción de zonas de necrosis, punción de zonas de inflamación que rodean la lesión. En la actualidad, la punción transtorácica de pulmón se ha convertido en un procedimiento rápido, sencillo y de bajo costo con un alto rendimiento diagnóstico. La broncoscopia permite el examen directo de la vía aérea y visualizar la toma en muchos casos. Durante la broncoscopia se pueden utilizar múltiples procedimientos para la toma de muestras. La elección del procedimiento para el diagnóstico depende de múltiples factores, como los aquí referidos en el recuadro. El lavado bronquial con solución salina es una técnica fácil, pero de baja sensibilidad, que va desde el 27 al 90%. Esta sensibilidad es causada por la dilución de las células atípicas, la posible contaminación por sangre o con otras células inflamatorias o por ser un tumor submucoso. Los resultados también pueden depender si el lavado se hace antes o después de otros métodos más abrasivos. El cepillado bronquial de una lesión endobronquial tiene un rango de sensibilidad ligeramente más alto que el del lavado. Está entre el 35 y el 93%. La punción transbronquial es una técnica broncoscópica de aparición relativamente reciente que permite la obtención de muestras citológicas e histológicas de lesiones adyacentes al árbol traqueobronquial. La técnica fue introducida por primera vez por Schiapati en 1949. A partir de los trabajos de Wan en la década de los 80, la técnica ha ido ganando progresivamente popularidad.
Desde estos trabajos quedó claro que tenía un gran potencial para el diagnóstico y el estadiaje del cáncer de pulmón. En la práctica, la punción transbronquial guarda relación con los procesos en los que no se ha conseguido el diagnóstico por otros medios, pero su principal y más frecuente indicación es el estadiaje del cáncer de pulmón, aunque también tiene utilidad en el diagnóstico de masas ciliares y mediastínicas y de lesiones endobronquiales y peribronquiales. La finalidad de la técnica es obtener una muestra adecuada, la que no debe estar solamente bien conservada. Ha de tener suficiente material, por si son necesarios técnicas especiales, las que son de particular importancia, ya que muchos tumores mediastínicos comparten similares características clínicas, radiológicas y citológicas. La especificidad de la muestra es prácticamente del 100%, aunque se ha descrito algún ocasional falso positivo, ello relacionado con la contaminación tumoral, por lo que hay que ser cauto ante cuadros citológicos como el de la imagen, con reducido número de células malignas en el interior del círculo acompañadas de epitelio respiratorio. La sensibilidad de la muestra es muy variable de unos autores a otros, del 15 al 85%. La punción transbronquial convencional es un método ciego, lo que justifica esta variabilidad. Son muchos los factores que intervienen en la sensibilidad de la muestra. Este listado señala los principales. De entre ellos cabe resaltar la importancia de la experiencia del broncoscopista. Aunque ya han pasado muchos años desde la primera descripción y que de su práctica puede hacer disminuir el empleo de otras técnicas más agresivas como la mediostinoscopia o la toracotomía, es una técnica que ha sido infrautilizada. Esto debido a diversas causas, algunas de ellas relacionadas con la obtención de la muestra. Es una técnica que encierra cierta dificultad. Algunos problemas son inherentes a la interpretación de la muestra. A veces resulta difícil llegar a una conclusión diagnóstica definitiva con el material obtenido, que por necesidad solo representa una fracción mínima del tumor y en ocasiones es escaso. En el caso de tumores endobronquiales muy vascularizados, la aspiración citológica causa mínima hemorragia, mientras que la biopsia o el cepillado pueden motivar un importante sangrado. La sensibilidad diagnóstica para estos procesos endobronquiales se encuentra comprendida entre el 68 y el 91%. En estos tumores con frecuencia la citología es superior a la biopsia, ya que ésta puede ser insuficiente, no ser valorable por artefacto de aplastamiento o por recoger tan solo material necrótico. La punción transbronquial obtiene buenos resultados diagnósticos en tumores peribronquiales y submucosos. En la imagen inferior izquierda, señalada con flecha, es una tumoración por debajo de la mucosa intacta. A su derecha, el cuadro citológico de la punción. Los tumores de localización peribronquial pueden ser muestreados por punción transbronquial, mientras que la biopsia a veces es incapaz de penetrar a través de la pared bronquial y alcanzar la lesión. En cuanto al estadiaje del cáncer de pulmón, una de las principales utilidades de la técnica no plantea especiales dificultades, salvo aquellas derivadas de la escasez de la muestra, de la necrosis, de la degeneración quística de algunos tumores como el carcinoma epidermoide. Una de las punciones más frecuentes de los ganglios mediastínicos son los carcinomas anaplásicos de células pequeñas. Sus caracteres citomorfológicos son bien conocidos. Células de tamaño pequeño a mediano, núcleos hipercromáticos con cromatina grumosa y moldeamiento nuclear. Pueden presentar dificultades en el diagnóstico con los linfomas. Los detalles citológicos citados en la diapositiva nos ayudarían a interpretar el cuadro citológico. El diagnóstico de carcinoma neuroendocrino de célula grande puede ser difícil, ya que puede presentar caracteres citomorfológicos superponibles con el carcinoma anaplásico de células pequeñas, con el carcinoide atípico y con otros carcinomas de pulmón que no sean carcinomas anaplásicos de células pequeñas. Algunos caracteres citomorfológicos como los aquí listados nos ayudarían en la interpretación para hacer el diagnóstico diferencial con el carcinoma anaplásico de célula pequeña y con el carcinoide atípico.
También habría que plantearse el diagnóstico diferencial con el adenocarcinoma. La presencia de acinos y papilas iría a favor del adenocarcinoma, y al igual que con el carcinoma epidermoide, las técnicas de inmunocitoquímica nos ayudarían a resolver el problema. Los tumores neuroendocrinos con relativa frecuencia producen metástasis en el mediastino. Los tumores neuroendocrinos, debido a la superposición de caracteres como los listados en la izquierda de la diapositiva, presentan dificultades para su correcta clasificación. La valoración con KI67 puede ayudar en esta interpretación. Se están utilizando nuevos marcadores que parece ser que presentan gran especificidad para ciertos tipos de tumores. Así, el COC, que permite distinguir el carcinoma anaplásico de células pequeñas de los carcinoides típicos y atípicos. Aspecto de los tres tumores: carcinoides típico y atípico y carcinoma anaplásico de célula pequeña con la tinción KI67, presentando distintos grados de positividades. El carcinoma basalioide es una variante del carcinoma escamoso o del carcinoma de células grandes, dependiendo de la presencia o ausencia de componente escamoso. Extendido citológico con abundante celularidad en un acúmulo con disposición periférica en empalizada. Las células son pequeñas, cuboidales, con escaso citoplasma, sin nucleolo prominente y núcleo hipercromático. Su diagnóstico es difícil en citología y en pequeñas biopsias. Estas técnicas de inmunocitoquímica nos permiten hacer el diagnóstico diferencial separándolo de otras entidades como el carcinoma anaplásico de células pequeñas y con el carcinoma neuroendocrino de célula grande. En esta tabla, que no voy a comentar, están recogidos los principales caracteres citomorfológicos que caracterizan tumores con cuadros citológicos con similitudes, tumores neuroendocrinos, carcinomas basalioides y linfomas. Con cierta frecuencia el diagnóstico citológico no es fácil y es preciso recurrir a técnicas de inmunocitoquímica para obtener un diagnóstico preciso. Los ultrasonidos endobronquiales fueron utilizados por primera vez en 1992 por estos autores. El uso de la endoscopia radial permite localizar los nódulos mediastínicos para el diagnóstico y el estadiaje del cáncer de pulmón, pero para hacer la punción aspiración ha de retirarse la sonda, con lo que se puede producir error en la toma de la muestra. Posteriormente, una variante a esta técnica, utilizada por primera vez por este autor en el 2004 y aprobada por la FDA en el 2006, permite hacer la punción aspiración en tiempo real de ganglios ileares y mediastínicos. En la imagen inferior, el extremo distal de la sonda con la aguja de punción y señalada con flechas en el interior de un ganglio. En casi todos los estudios, la sensibilidad con esta técnica excede el 85%, y al igual que sucede con la sonda radial y los métodos convencionales, la sensibilidad de la muestra se incrementa con el número de pases, en ausencia de un citopatólogo para la valoración inmediata. Existen escasas referencias bibliográficas en relación con el reestadiaje del cáncer de pulmón después del tratamiento con quimioterapia y o radioterapia, pero parecen presentar menor sensibilidad en relación con la fibrosis y la necrosis, como se aprecian en las imágenes que producen estos tratamientos. La principal limitación de la ecoendoscopia bronquial es que no puede visualizar los nódulos posteriores o inferiores. La punción transesofágica con endoscopia puede ser una técnica complementaria. Fue utilizada por primera vez por Biersema en 1994 y permite visualizar los nódulos posteriores e inferiores. Hasta la fecha se consideraba la mediastinoscopia como el gold estándar para el estadiaje del cáncer de pulmón. Aunque presenta algunas desventajas, alcanza menos estaciones ganglionares que la endoscopia bronquial, precisa anestesia general y, aunque infrecuentes, pueden existir algunas complicaciones. Supone la extirpación parcial de un ganglio, en la imagen un ganglio metastatizado, señalado con un círculo la zona de malignidad, que puede no ser recogida en la toma por mediastinoscopia.
La punción transbronquial